Hola a todos, bienvenidos al podcast de Evento Plus. Y en esta ocasión tenemos un talento aquí reunido muy especial. Cuando escribo un artículo lleno de pasión, mi CEO, Eric Motar, me dice que modere mi vena andaluza, porque quizá eso es lo que fundamentalmente se relaciona con la vena andaluza. La pasión por tu trabajo es la pasión por hacer algo y porque tu esfuerzo se vea traducido en ese trabajo. Y eso me parece una de las cosas más importantes que podemos aportar a este sector. Bienvenido Jesús Tenorio, director de producción de Beyond Worldwide. Bienvenido Enrique Fernández, CEO de Efferson. Y bienvenido Gustavo Pérez, director técnico de Absolute. Y nada, para romper el hielo y un poco para empezar, quería preguntaros sobre una característica muy especial de nuestro sector que quizá es la mayor diferencia con respecto a la publicidad, y es que realmente la producción, lejos de ser solo una concreción de la realidad, es también una fuerza creativa por sí misma. Entonces, me gustaría saber si tenéis la oportunidad o vuestro trabajo ha influido en esta parte creativa alguna vez. Por ejemplo, empezamos por Jesús. Bueno, pues venga, vamos a romper el hielo. Yo creo que la producción muchas veces con creatividad está muy unida y muy reñida a la vez, ¿no? Porque al final producción lo que tiene que hacer es aterrizar todo ese proceso creativo, todo lo que se piensa, todo lo que se diseña o conceptualiza. Y hay veces que, lógicamente, es una herramienta también que potencia toda esa creatividad porque le da lo que son instrumentos o posibilidades, ¿no?, para materializarlo, y a su vez también tiene que tener esa pelea, ¿no?, entre comillas, que existe y es a diario con la creatividad para que todo lo que se haga sea realizable en tiempo, forma y también en la parte presupuestaria, que es importante. Es que has dicho una cosa muy completa. Sí, pero sí, es verdad que el mayor reto es que los equipos creativos y de producción estén unidos para que el creativo sea capaz de ver cosas realizables, también aleccionados por el equipo de producción, y producción no corte excesivamente las alas del equipo creativo a la hora de imaginar, ¿no?, y de proponer, ¿no? Yo creo que al final tienen que estar en perfecto equilibrio, y sobre todo en equilibrio de cara al cliente, del por qué llegamos hasta aquí y no hasta esto, ¿no? Sino decir, oye, mira, pues porque, no sé, a nivel fabricación, a nivel visual, a nivel tal, lo que se ha dibujado es una cosa espectacular, pero que hay que aterrizarlo aquí. O sea, que me parece que tienen que estar muy, muy equilibrados y participar ambos equipos en el proceso creativo. Entonces, yo creo que estamos hablando de una forma de llevar la creatividad a tierra, ¿no?, digamos. ¿Tenéis algún ejemplo en el que hayáis tenido que cambiar algo, decirle al equipo creativo, mira, no, y cambiar algo y al final ha sido una nueva manera de imaginarlo? Gustavo. La dirección técnica es el hacer tangible lo imaginado, ¿no? La dirección técnica es llevar a tierra aquello que alguien soñó. Entonces, constantemente es ponerle marcos al campo, es ponerle cercas, mejor dicho, es hacer que las cosas sean reales. Y entonces, en ese sentido, pues, es el día a día. Pero también, a su vez, abre una puerta. Porque cuando tú a los creativos una cosa recíproca, tú le pones impedimentos, le pones obstáculos que son obstáculos físicos, obstáculos del día a día del espacio físicamente, por ir más lejos. A su vez, ellos lo que hace es que les das un acicate para volver a reinventarse, volver a crear eso que tan difícil en un principio se lo has puesto, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que tiene que ir en paralelo, es un ejercicio en paralelo. Entonces, ¿estaréis de acuerdo con el apelativo de producción creativa? Esa manera que tiene la producción de alimentar esta parte. Claro, incuestionablemente. Sí, la creatividad es una cosa que no sé. De hecho, una de las características del diseño, el diseño de producción, del diseño técnico, es la creatividad. Porque tú tienes que constantemente, si haces las cosas siempre igual, el resultado no siempre es igual. Tienes que ir evolucionando, tienes que ir cambiando, tienes que ir creando diferentes marcos para cada momento en el que tú vayas a desarrollar tu trabajo. Sí, más que limitar, tienes que modelar
y ayudar, ¿no? A que se realice, pero también potenciar, ¿no? Pues no puedes cortar. Al final, en cualquier concurso o cualquier evento, tú no obtienes, no tienes que ir a sota, caballo, rey, siempre lo mismo, sino tienes que dejarte en un proceso creativo, tienes que dejarte ir muchas veces al máximo para después, en el momento que sea falta, ir cortando, pero en principio tienes que dejar volar. Y hablando de la creatividad, hay algo que empieza a definirla, que es el famoso y nuestro querido briefing. Esta herramienta, ¿cómo la tratáis? ¿Qué tendría que tener para ser algo muy útil para vosotros, para luego crear un evento ad hoc y que responda a los objetivos? ¿Cómo es un briefing perfecto para vosotros? ¿Cómo es un briefing perfecto? No existe. Porque el briefing no... Yo pienso que el briefing simplemente son como pasos que tú debes de seguir para crear emociones, ¿vale? Para llegar al público final. Porque al fin y al cabo el briefing solamente son matices que te van dando y que tú vas utilizando como herramienta para buscar emociones con los cuales sorprender, con los cuales ayudar a que lo que el cliente busca sea llevadero. Entonces, desde la dirección técnica, el briefing son simplemente instrucciones que tú vas trasladando a cómo esta instrucción que me ha dado, este detalle que me ha pedido, yo lo puedo convertir en emociones. Cómo puedo utilizar la técnica para focalizar la atención y la emoción en el público asistente. Qué bueno, me gusta mucho. ¿Y vosotros? Yo creo que yo le pido un briefing por poner una cosa muy concreta. Me encanta ver en un briefing el espacio. Es decir, porque es un poco lo que, por ejemplo, el vino a la comida. Es decir, qué vino casa con cada cosa, ¿no? Entonces, generar emociones, que tú estabas diciendo que es una cosa que al final desde el equipo creativo hay que conseguir. El equipo creativo y el equipo de producción también necesita saber ese habitáculo en el que tú vas a tener que generar esas emociones. ¿Cuántas veces se han presentado ideas creativas? Wow, en altura, una pantalla enorme, una escenografía que hace no sé qué historia por arriba, y de repente resulta que la selección del espacio viene después, y eso tienes que ir recortando y tienes que ir reduciendo, y la emoción que se pretendía a lo mejor transmitir no es la misma, porque te han acotado el lugar donde tú ibas a hacer esto, ¿no? Entonces, sin embargo, si el equipo creativo y el equipo de producción cuenta desde antes con que ese evento se quiere hacer en este sitio, en esta sala, el briefing ayuda mucho más a los dos equipos, ¿vale? A que después haya que recortar, que siempre al final queda uno como de malo de la película. Que mira, yo es que te he diseñado esto, pero es que esto va en este sitio. Y al final es un poco lo que considero que... Me gusta mucho que aparezca el espacio y el presupuesto. Parece que esto es la carta a los Reyes Magos, esta es la carta a los Reyes Magos, pero bueno, que es verdad que... Sí, que al final un briefing, cuanto más detallado esté, más información tenga, pues es mejor para trabajarlo, ¿no? Y menos tiempo pierde, ¿no? Y va focalizado a lo que quiere. Normalmente el briefing, lo que está comentando, el tener muy claro, que muchas veces no lo tienen el cliente, qué es lo que quiere, y importante también esa partida presupuestaria o esa partida, aparte de espacio, también de tiempos. Es decir, si tú quieres montar, por mucho presupuesto que tengas, si tienes un día de montaje y el tiempo es limitado, también va a hacer que tu creatividad tenga que estar enfocada a producir todo en un día, ¿no? Entonces, al final, la experiencia te dice que cuanto más detallado sea el briefing, pues más fácil es para los equipos hacer una propuesta acorde a ello, ¿no? Y yo creo que para nosotros como agencia tiene que ser importante siempre preguntar eso, la partida económica, la parte de los tiempos, y pedir información para trabajar y para que los profesionales que lo hagan no sea trabajo en balde, sino muy focalizado ya a lo que se necesita. Y de la parte inicial a la parte final, ¿qué KPIs, cómo medir el rendimiento de un evento? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Qué medidas utilizáis? Yo voy a ir otra vez a las emociones. Hoy me voy cogido sensible, hoy cogido, ¿ven? El lunes vengo de un fin de semana maravilloso, entonces yo creo que la primera herramienta es la satisfacción del público y del cliente. Es decir, cómo has sentido eso que has recibido, ¿no? Con qué satisfacción se sale del evento realizado o de la obra puesta en escena. Esa es la primera medida.
que es una medida que no es tangible, que es verdad que es la emoción, cómo se mide la emoción. Cada persona lo vive de una manera y lo siente de una... Esa es la primera. Después, evidentemente, si los recursos, en este caso técnicos de producción, se han cumplido o por el contrario había un sobrecoste y un exceso que tú dices, sí, ha salido todo el mundo muy contento, pero madre mía de Dios, he hecho algo que era una insensatez. Y por último, en este caso, en mi caso, es que se hayan cumplido los procesos técnicos. Yo soy bastante cartesiano, que los procesos se hayan cumplido. Para mí eso también es importante porque eso nos enseña lo que tenemos que hacer en el futuro. Es como tener una piedra sobre la que ya tenemos las bases asentadas. Y entonces esos son los 3 criterios que yo suelo utilizar. Por aquí. ¿Tenéis algo que ver? Bueno, la medición de los eventos tiene una parte que, como dice Gustavo, más subjetiva, ¿no? Pero lo que sí cada vez es verdad que la tendencia en eventos es aterrizar un poco esa medición y hacerlo tangible, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues la parte pura de producción, al final estás basado en un presupuesto y unos resultados, ¿no? En que todo el evento, como él dice, pues haya salido adecuado al planning que has tenido, que el resultado final sea bueno y que encajen en la partida presupuestaria que has trabajado desde el principio. Las empresas ahora también, que tienen que estar involucradas, pues quieren resultados tangibles. Hay muchos eventos. Nosotros, por ejemplo, con Gustavo, que hacemos Fitur Andalucía, pues también tenemos una medición real de cuántas personas, cuánta gente ha pasado por cada sitio del pabellón, o incluso una medición de la parte poética que se ha despertado Gustavo, de esa emoción, ¿no? A través de imágenes, a través de cámaras, que hacemos un estudio de cuántas personas han estado en ese evento y cómo ha sido la reacción de ellos en el evento y la emoción que le ha generado. Hay empresas especializadas en esto, bien se puede hacer con cámaras, hay muchas maneras, NFC también para saber el tránsito, y cada vez se está haciendo más medible. Incluso, por ejemplo, en congreso, que se mide cuántas personas han estado en cada sala, no solo ya por el flujo de personas, sino por saber qué ponencia ha podido tener más o menos interés en un determinado evento o día, de cara a tener esa medición real y tangible que las empresas al final pues demandan también, ¿no? Como demandan patrocinadores cuando hacen eventos donde invierten. Al final toda esa medición sí es importante, y cada vez la tecnología pues te permite llevarlo un poco o aterrizarlo un poco más. Y yo también añadiría que cada vez desde el ámbito comercial, desde el ámbito de la empresa a nivel de cuentas, cada día vamos más a centros comerciales, a establecimientos, páginas web que haces una compra online, en el que nada más que has hecho la compra y la has recibido, te encuestan, ¿no? Te generan de tu grado de satisfacción sobre el proceso que acabas de vivir, ¿no? En las tiendas con las caritas, bueno, en el aeropuerto, 4 caritas en el que va desde más triste hasta más contento, y eso se estudia. Entonces yo creo, nosotros desde Efferson también un poco lo que hacemos, termina el evento. Por supuesto, producción se ha ejecutado bien, en presupuesto, sí. ¿Qué tal los asistentes? ¿Cuál es el feedback que dan los asistentes? Eso lo hace cliente con, por supuesto, la empresa, digamos, que está organizando el evento. Y después nosotros con nuestro cliente al final decirle, bueno, venga, ¿no? Y tener ese feedback cercano de, oye, ha ido bien esto, pero esta parte no, esta parte sí, esto se puede mejorar de esta manera, porque lo más probable es que si ha ido bien y el evento repite, el año siguiente esas cosas haya que pulirlas, ¿no? Al igual que lo que haya ido bien, todavía intentar darle el plus, pero que esas medidas son muchas veces en el encuentro personal con la persona con la que has estado trabajando, sea cliente, incluso con tus partners, con todo el mundo, construir entre todos. Eso creo que es el secreto. Me llama la atención porque habláis mucho de emociones y parece que somos un sector en el que siempre hay que dar datos al cliente, pero es verdad que al final lo que importa es lo personal, que al final estamos dedicados a las personas. Y me gusta mucho eso que hayas traído ese ejemplo de Fitur, porque yo estuve allí y yo creo que todo el mundo un poco flipaba con ese mapa en el que sabían las emociones que tenía cada persona según el sitio. Era muy sugerente, era muy atractivo y era muy útil también, es como tú has dicho. Entonces, quería que me hablaras un poquito de estas tendencias, sobre todo ligadas a la tecnología, que al final un poco también lo que hoy en día nos interesa más. Por ejemplo, este tipo de cuestiones, ¿cómo se os ocurren, cómo se desarrollan, de dónde cogéis esa idea y qué tipo de tendencias hay así parecidas hoy en día?
Bueno, todo esto al final el propio equipo creativo desde un principio pues va aterrizando, como decíamos, el briefing o el pliego en este caso también, al ser en este evento que estás hablando, un evento público, y lo que vas intentando es trasladar esa parte creativa y emocional con toda la parte de innovación o tecnológica que puedas tener, ¿no? Entonces ahí nosotros muchas veces pues tenemos equipo que desarrolla propiamente esas activaciones, con lo cual lo que intentamos es trasladar a través de la tecnología todas esas peticiones que están haciendo los clientes, ¿no? Y muchas veces son productos que ya existen, pero otras muchas son productos que diseñamos y hacemos desde cero para hacerlo tangible, ¿no? Y no sé si vosotros ahí tenéis... Y yo voy un poco más allá y quizás sea un poco más radical en esto. Como buen director técnico desconfío completamente de la técnica. Y me parece que los algoritmos es algo que todavía me tienen que convencer, ¿no? Es decir, hay algo que yo le llamaría energía, algo que tú sabes que allí está sucediendo algo y está sucediendo algo especial, ¿vale? Y lo ves, es verdad que las cámaras, ¿vale? Los medios de captar esas sensaciones que se está produciendo en la gente por el mero hecho de la cara, de cómo la persona está mirando alrededor. Es verdad que eso existe y que son, válgame Dios, maravillosos. Herramientas para medir los capilos, para saber. Pero después está una cosa que es la energía que tú estás viendo allí. Cómo la gente sale de la sala, cómo sale la gente con esa felicidad, con esa cara de sorpresa. Porque no nos olvidemos, algo que emociona es algo que te lo llevarás eternamente. Es decir, tú te acordarás, da igual que la pantalla haya sido de 10.000 kilómetros de ancha, los actores hayan saltado de 50 metros de altura, pues no importa. Si tú te sales con una emoción, esa la recordarás el resto de tu vida. Será algo que... Y eso se ve, creo yo, y todo lo demás... Nos dedicamos a eso. La sonrisa de decir, esto está saliendo. Esto está saliendo. Y no se han tenido que cumplir los parámetros técnicos que se supone que deberían de cumplirse, pero tú sabes que está saliendo y que tiene un resultado. Y yo creo que en ese sentido eso es una cosa que lo da la experiencia, lo da el haber vivido en infinidad de situaciones como tal, y creo que eso es una cosa que no debemos nunca de olvidar, nunca debemos de dejar un poco al lado, que está muy bien a nivel de números, a nivel de informe final, está muy bien todas esas herramientas nuevas que se van incorporando en el día a día de nuestro trabajo, pero eso que tú estás percibiendo allí, eso creo que es primordial y es una cosa que nunca se debería, creo que, de dejar. ¿Pensáis que es algo vocacional sine qua non? ¿Que no puede no ser vocacional vuestro trabajo? Complicado que no lo sea. Es que es puramente vocacional. Es muy difícil que alguien puede estar a lo mejor un tiempo, puede probar y ver si realmente le gusta o sabe sobrellevarlo, ¿no? Yo no sé vosotros, ¿no? Es un trabajo que muchas veces hay, no voy a decir la palabra sufrimiento, pero hay mucha dedicación detrás, ¿no? Y a lo mejor hay mucha presión también, porque al final pues estamos en algo vivo y que todo el trabajo que estás haciendo, no tuyo, sino de todo el equipo que tienes detrás, todo el tiempo que han estado trabajando y toda esa responsabilidad, muchas veces a lo mejor está expuesta a un momento del directo donde has tenido una preproducción perfecta con muchísimo trabajo detrás y te lo estás jugando, no sé, en un reveal, en un momento, y que si eso no sale bien, todo parece que no ha tenido sentido, ¿no? Entonces, eso te tiene que gustar y ese segundo después de hacerlo, pues te dura eso, un segundo, ¿no? Pero bueno, ese segundo es maravilloso, ¿no? Y te hace parecer que ha merecido la pena todo ese trabajo. Pero ya te digo, si no es vocacional, yo creo, no sé, que es imposible estar aquí. Completamente de acuerdo. No existe. Es un trabajo no le voy a decir de locos, pero sí es bastante ciclotímico, ¿no? Es decir, pasamos desde la euforia absoluta del momento en el que tú has visto esa emoción, donde sientes esa emoción en su máxima expresión, y pasas por el bache de yo quiero matar a este señor que está al lado mía y que te voy a matar, vamos, por favor. Y las emociones durante un proceso. Nosotros hemos compartido pues más de un montaje, Gustavo y yo, entonces a lo mejor en proyectos pues, de mucha envergadura hemos estado la noche antes o horas antes diciendo esto no lo ves,
al momento lo ves todo y en el momento después pues estás que no sabes, pero porque también la parte emocional creo que hace mucho, ¿no? El cuando estás tan metido con tanta presión no te permite a veces alejarte y ver un poco de la situación. Entonces, ya te digo, es todo muy emocional y son trabajos de muchísima presión, te tiene que gustar. Sí. Nadie se lo va a aconsejar nunca a su hijo. No. Jamás en la vida, claro. Entonces tu hijo no quiere que sufra, ¿no? Es un principio básico de la vida, ¿no? Pues entonces tú a tu hijo no le vas a decir, vente conmigo a producción. ¿Estás loco? Es como darle, yo qué sé, te voy a empezar a hacer daño desde pequeñito. No. Entonces tú intenta que sea parte de este mundo y si tiene que llegar, que sea por eso, por vocación, porque encuentre algo que ahí que no lo vas a encontrar en el día a día de cualquier otra profesión, que no que sean diferentes o peor o mejor, pero sí no tiene ese componente de altibajos emocionales. Yo es que quiero unirlo con la anterior pregunta porque nosotros hemos conseguido que el tema emocional, o sea, meternos en la agenda del cliente, de su agenda y decirle, ¿esta reunión para qué está haciendo? O sea, esta convención para qué principalmente, o esta reunión de equipo de un equipo de farma o de un equipo... Bueno, porque las ventas del año pasado fueron bien, pero hay que motivar para el año que viene, pero sobre todo son equipos que vienen estresados por el lanzamiento de un producto. El año pasado te cuentan un poquito eso y dices, ¿y tú me dejas 25 minutos de tu agenda del día y te propongo una actividad? Entonces de repente tu parte también emocional en el previo, que estamos tranquilos, que todavía tampoco estás en el montaje, te permite, como metimos en una historia, que todo el mundo cerró sus portátiles y metimos una sesión de mindfulness de 45 minutos con una ambientación, cambió la iluminación, cambió todo, contratamos una profesional que les hace una pequeña iniciación a la meditación. O sea, cuando salieron, ellos estaban contentísimos, por supuesto, relajados, pero es que nosotros sabíamos que habíamos hecho algo bueno para esas personas que estaban allí. O sea, yo creo que, y después el propio cliente también dijo, es que yo alucino con que esto haya dado tiempo a hacerlo. El problema es que muchas veces meten agendas tan completas y tan tal que al final el objetivo que tienes con tu gente es que estén un poquito más motivados para el siguiente año, por ejemplo, pues necesitas ese tipo de contenido. Y entonces esa pasión, esa vocación que nosotros tenemos de que la gente sienta emociones, si la puedes colar también un poquito en la agenda, nosotros la intentamos colar. Y si tu hijo se enamorara de esta profesión, ¿qué es lo que le diríais todos al hijo de Gustavo? Sería igual de tonto que el padre. Bueno, igual tú no, y si estás ellos, ¿qué le dirían? Yo, el mío tiene 7 años, viene varias veces a la semana a estas instalaciones. Claro, él ve, lo que hemos visto antes abajo, ¿no? Él ve que hay una batería montada, una máquina de recreativo, este tipo de cosas, y dice, yo quiero de mayor trabajar lo de mi padre, ¿no? Pero ya le he enseñado yo la parte fea también. Es decir, yo creo que además hay que crecer mostrando en la parte educativa, en la parte formativa, lo bonito de esta profesión, por supuesto, los momentos que te da de satisfacción, pero también lo que hay detrás. Y los tiempos que hemos dicho de dedicación, tiempos que le quitas a otras partes y a otras parcelas de tu vida, el estrés, el que esto está medido en el tiempo, es decir, esto no es que hoy como me ha ido mal vendiendo tornillos en mi ferretería, pues a ver si mañana se me da mejor. Es que ese es el día y la hora en la que tiene que salir bien. Entonces esa presión con la que tal, yo quiero mostrársela a mi hijo. Por lo menos yo se lo estoy mostrando ya, tiene 7 años, se lo estoy mostrando ya. Bueno, la mía tiene 6, yo de momento no, como estos trabajos es complicado explicar lo que hacemos, porque yo creo que es muy complicado, ¿no? Y de momento si le gustara, pues la animaría y la ayudaría en lo que pudiera, pero bueno, si hace otra cosa, casi que casi que lo prefiero. Es verdad que cualquier cosa, ¿no? Y más en nuestro trabajo, ¿no? Que es complicado a veces explicar qué es lo que hacemos, porque no se entiende o es difícil de transmitir, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo ahora tiene un trabajo detrás, ¿no? Y es complicado que se vea. Pues ya aquí todo tiene trabajo detrás, todo tiene una previa, una organización, desde lo más sencillo a lo más complejo. Y todo tiene su riesgo, podemos decir, ¿no? A mí me da más miedo los montajes pequeños que los grandes, porque al final no lo dimensionas tanto, no le das la importancia que tiene y al final, en tanto en lo pequeño como en lo grande, siempre estás expuesto. Y no sé si lo veis vosotros, pero aquí estamos siempre expuestos. No hay segundas oportunidades prácticamente, con lo cual te hace siempre vivir en un día a día de alerta en ese aspecto, ¿no? Y eso
no es un trabajo que te permita relajarte en ese punto. Así que le diría que se dedicara a otra cosa. Sí. El resumen. El resumen. Estamos hablando de que realmente es un trabajo que realmente no tienes que notar, no tiene que notarte tú, pero tiene que notarse tu mano experta. Entonces tenemos plan A, B, C, D y todos los demás. ¿Habéis tenido alguna vez un infierno de esos, un mini infierno del que luego os habéis reído, pero que en el momento era SOS? Yo me voy a convertir ahora mismo en gallego y te haría la pregunta a ti. ¿Habría un infierno? Es decir, ¿habrá habido un evento que no sea un infierno? Es decir, no voy a hablar, no un infierno. Es decir, evidentemente tú siempre tienes ese componente que habla él de que cada cosa, aunque por muy pequeña que parezca, se te puede complicar, pero es mucho. Y evidentemente no diría yo que se convierte en un infierno, pero sí en un sin vivir constante, vamos, en un sin vivir constante de que cualquier cosa que falle, y además el mundo se mide con otros parámetros diferentes. No sé si tenéis ustedes esa sensación, es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que el parámetro, por ejemplo, algo tan simple como un matiz de color, se te puede convertir en un verdadero problema. Pero te estoy hablando de un problema grandísimo. De reputación. Que el cliente se vuelva loco, que aquello sea un desastre, todo porque el matiz del color no es el que se esperaba. O porque un vídeo entre 3 segundos, que en la vida de cualquier ciudadano, cualquier persona, no es nada. Un vídeo que entre 3 segundos después, 2 personas han muerto de un ataque al corazón. Porque se le ha dado un síncope, porque simplemente ha habido un error humano y el hombre ha tardado, o la mujer ha tardado unos segundos más. Entonces, ese sin vivir, esa situación de un mundo diferente, con unas características diferentes, con una forma de medirlo diferente, hace que, bueno, que no digo un infierno, pero se convierta en un día a día que tú dices, madre mía de Dios, por favor, esto es complicado, vivir en este mundo es complicado. Y hay que gestionarlo, saber gestionarlo, evidentemente. Yo le aplico sentido común cuando me pilla un momento de lucidez. Y no es verdad que estamos encerrados en eso, ¿no? En plan A, plan B, plan C. Pero el caso concreto del aire libre, de los eventos al aire libre, tú no sufres el día del evento. Tú llevas sufriendo desde que te han aceptado el proyecto, ¿vale? Y en una plaza de toros, pues imagínate, ¿no? Y cuando todo soleado, y de repente viene una tormenta de verano, llueve una cosa espectacular, pero te dice un señor de la plaza de toros, no te preocupes, que mañana a las 11:30 de la mañana deja de llover. Y tú, que tienes todas las herramientas para medir cosas y todo esto que estamos hablando de medición, pero tú miras el tiempo y dices que no, que mira lo que pone aquí, y te dice que no. Y de repente tú dices, ¿habrá que hacerle caso a este hombre? Y no fue a las 11:30, fue a las 11. A las 11 abrió el sol, se abrieron las nubes, el sol pegó fuerte, secó toda la plaza entera y allí no había pasado nada. O sea, entonces, pero el plan B de una plaza de toros, de un directo, es poco, ¿sabes? Es decir, no se puede hacer demasiado, ¿no? Al final. Pero fíjate, ¿no? En ese momento también te tienes que abstraer y decir, mira, hay una persona que lleva aquí trabajando en esta plaza 40 años. Confiemos, ¿no? Una persona que con esa seguridad se ha venido para ti con un palillo en la boca y me ha dicho eso y yo digo, no puede ser. Pero que es que en ese momento es mi medidor. Es que no tengo otro. Entonces yo creo que al final eso, ¿no? Cuando estamos hablando de planes A, B y C, puedes tener muchos planes, muchas alternativas, pero hay veces que no, hay que... Toca reírse. Toca reírse, pero... Es que en todos los eventos surgen cosas. La preparación es muy importante porque cuanto mejor sea la preproducción, lógicamente menos sobresalto lleva de antes, ¿no? Con lo cual, cuanto más medido esté, es más sencillo. Aún así, tanto en cualquier ejemplo, el tema del tiempo, el tema de que dice Gustavo, que al final que entre un vídeo un segundo o dos más tarde depende de un técnico y no depende de todo un trabajo previo que haya hecho. Lógicamente tú sí tienes que tener una medida de quién es el que trabaja contigo, qué empresa y qué técnicos, pero aún así después son humanos y por muchas circunstancias depende de ellos en ese momento. Además ahí estás dependiendo de ellos, con lo cual no te queda otra que animar y estar tranquilo e intentar relativizar.
que se retrasa un camión también, por mucha incidencia que es muy común. O sea, que es que hay tantas cosas que te pueden, tantas variables que lo que sí nuestro deber es tener toda esa preproducción lo mejor hecha para que cuando haya una variable que la va a ver, seguro, pues te dé tiempo a reaccionar en esa variable, ¿no? Y tener la capacidad de reacción, que eso sí es importante, y el temple y la tranquilidad. Durante el evento hay que relativizar, porque como dice, si entra un vídeo 3 segundos más tarde el evento sigue, no te puedes quedar ahí, sino tienes que seguir y ya después se valorará o lo que sea, pero tienes que tener esa tranquilidad para seguir, para reaccionar y para hacer los deberes tuyos, que es intentar llevarlo lo mejor preparado posible. La planificación, qué maravillosa palabra, ¿verdad? Buena. Una maravillosa palabra que deberíamos tatuárnosla. Yo creo que si trabajáramos en este gremio deberíamos planificación. Y llevárnosla al día a día, llevarla porque es crucial, ¿no? Así como la palabra improvisar, que somos buenísimos improvisando. Esa la pondría aquí, pero tachada, ¿no? En rojo, ¿no? Sí, sería como el equilibrio perfecto para que nuestro trabajo fuera más llevadero y menos extenuante. ¿La inteligencia artificial os ayuda en todo esto? ¿O creéis que puede llegar a ayudaros si se desarrolla un poco más? A aliviar tensiones. Yo creo que es una herramienta que se le puede sacar muchísima rentabilidad, se le puede sacar muchísimo margen de aquí al futuro, se le puede sacar muchísimo. Pero hay una cosa que es la inteligencia artificial que no sé cómo se va a trabajar, no sé cómo se puede equilibrar, que son las personas. Y nosotros inevitablemente trabajamos con personas, con grupos de personas además, que sí que las energías de los grupos de personas son mucho más especiales que las personas en sí mismas, ¿no? Porque hay que controlar esas energías en los montajes, en la preproducción, en los momentos de nervio, en los momentos de éxtasis también. Entonces, ¿cómo casa la inteligencia artificial con esas personas, con esas energías de grupos? Ahí es donde yo veo que el futuro nos dirá cómo trabajarlas, pero no sé, es mi pequeña gran duda. En procesos, claro, evidentemente, ya es una cosa que está clara, ¿no? Los procesos mecánicos y los procesos del día a día se puede sacar muchísima utilidad, ¿no? Pero la otra faceta que para mí es quizás más importante, que son los grupos humanos, porque al fin y al cabo nosotros es una cuestión de convivencia entre grupos humanos que tienen que entenderse y entenderse al milímetro y al segundo, como la inteligencia artificial entra ahí a formar parte. Ahí es donde tengo mi gran duda, que la resolveremos de aquí a unos años. Y es posible que no. Con por medio nosotros trabajando, pero que se resolverá, seguro, vamos, creo yo. ¿Y en qué procesos, por ejemplo, las implementáis hoy en día? Bueno, en la fase previa ya se está haciendo, es decir, cuando a lo mejor tiene que renderizar o ver unos espacios, conceptualizarlos, ya la inteligencia artificial lo está haciendo. A la hora de poder un proyecto a lo mejor pues prepararlo, ¿no? Que te saque los puntos más importantes, los tips donde tienes que trabajar. O sea, hay mucho proceso que ya se está haciendo con inteligencia artificial. Yo lo que veo, como dice Gustavo, para la parte de producción pura más complejo, porque para la otra se está haciendo, es como dice, cómo enlazarlo en el global, ¿no? Te puede ayudar eso, pues a lo mejor a un planning, evaluarlo, decir, oye, dónde puede tener una cierta incidencia, por ejemplo, que te lo analice, pero después hay una parte todavía en producción pura y sobre todo también en montaje también, donde ahí es más complicado que intervenga. Sí, en los procesos creativos, en todos esos procesos previos, sí, porque se está haciendo ya y se está utilizando cada vez más. A mí me gusta mucho utilizar la inteligencia artificial en cosas que me hacen ganar tiempo para otras tareas. Todos sabemos que hay videoconferencias que podrían haber sido un correo, ¿no? Siempre se dice, yo tenía una reunión de 1 hora y se hubiera solventado en un correo, ¿no? Pero ya que no ha sido así, esos asistentes de IA que te hacen un resumen de la reunión, en el que son capaces de tomar las notas de la reunión y hacerte 5 guiones de cuáles son las 5 claves que se han hablado en esta reunión. Porque yo tengo esa reunión y esas claves son las que comparto con el equipo. No tengo que hacer un súper mega desarrollo de todo lo hablado, porque a lo mejor ha habido mucha, entre comillas, mucha paja, ¿no? Pero fíjate, ese momento en el que eres capaz de, con la IA, 45-50 minutos de reunión, resolverlo en esos 3 párrafos y tal. Eso me gusta mucho hacerlo. Y otra cosa es la gestión de los tiempos. Cuando tienes que trabajar con múltiples proveedores
diferentes entradas, diferentes momentos, y tú te haces tu agenda perfecta de planificación, la haces perfecta. Pero yo busco todavía optimizarla un poco más. A mí me gusta mucho meter esos procesos y decir, ¿esto qué tal? Aunque evidentemente yo considero que debo estar por encima de lo que me diga, ¿no? Pero quiero ver un poquito esa parte analítica de qué tal, ¿no? Y nos ayuda. Y otras tendencias que estoy viendo, aparte de la inteligencia artificial en producción, modulares, realidad virtual, todo este tipo de cosas que estáis viendo más en el terreno de batalla. Bueno, yo creo que al final todo lo tecnológico, lo sostenible, que ya no es una tendencia, sino que es un más, luego al final yo creo que todas las empresas pues pensamos en producción y pensamos en sostenibilidad, que se está implementando poco a poco en cómo reutilizar materiales, ¿no? y poder hacerlo más sostenibles, medición de impacto, todo esto al final ya sí se está trabajando y se está haciendo, irte a lo mejor a modulares porque al final es reutilizable o tipo de materiales. Y después en cuanto a qué se está viendo, pues no sé, al final yo creo que también depende mucho de los tipos de eventos y de los proyectos, ¿no? que se hace. Pero por ejemplo a mí personalmente, que hablamos de emocionar, pues la parte tecnológica, lógicamente, pues al final sorprende y gusta, pero yo soy más de quedarme con la parte emotiva y conceptual, ¿no? Yo creo que es importante al final los eventos que tengan un storytelling y que tengan una conceptualización de principio a fin, ¿no? Y eso al final a mí es lo que más me hace disfrutar un evento cuando veo ese recorrido que tiene y esa esencia que tiene. Completamente de acuerdo. Sí, creo que una cosa en la que, en este caso la técnica, ¿no? que como que vivimos en un mundo de tecnificación, donde si no hay técnica parece que el evento como que no tiene sustento, no tiene razón de ser. Para mí la linealidad, un término que me gusta mucho, que es que todo tenga una coherencia, que todo tenga un peso específico y que todo esté equilibrado. Y eso en la técnica en muchas ocasiones se desvirtúa. ¿Y por qué se desvirtúa? Porque está la técnica por encima de la historia que se quiere contar, del storytelling que se quiere contar, de lo que queremos que llegue a nuestro público, a nuestro cliente. Entonces, en ese sentido, la técnica a veces creo que es un peso que le quita sentido por poner algo más grande, más impactante. Y creo que deberíamos de tener ese equilibrio, pero mucho más a menudo. Si un evento tiene una gran pantalla y no la dotas de contenido, ¿qué te está diciendo esa pantalla más allá de que ver Sí, del impacto de del impacto? Segundo. Claro. Primero segundo. Después ya es como me aburro, ¿no? Ese equilibrio es fundamental y yo prefiero una pantalla pequeña y que cuente algo bien contado a una pantalla grande que no te esté contando prácticamente nada, ¿no? Digo por ponerlo visualmente la analogía, ¿no? Pero yo creo que va por ahí un poco. Lo que ha dicho ella, ¿no? Por ejemplo, lo de la realidad virtual, ¿no? Esas colas de personas esperando allí durante 5 minutos y cuando le pone la realidad virtual dice, ¿y ahora qué? Es contraproducente por el tiempo que he esperado, por la decepción que me he llevado, y todo porque no ha existido esa coherencia en la puesta en escena del mensaje que se quería dar, creo yo. Yo estoy de acuerdo en que a veces menos es más, muchas veces. Exactamente, ¿no? Y arrancar un evento, una convención en la que haya en un off absoluto una buena voz en off que introduce una historia con la que va a comenzar esa reunión. Ya puedes tú poner allí la pantalla más grande que tú quieras, que evidentemente la pones y funciona, ¿no? Pero que hay que hacerlo bien, porque hay que pensar en esa emoción previa y yo creo que el audio está volviendo mucho. El audio básico, es decir, una buena narración, una buena música. Primordial. O sea, genera que tu evento tenga un arranque en el que la gente ya le hayas tocado un poquito, ¿no? la fibra, aunque después vas a hablar de números, a lo mejor la convención aquella lo que van a hablar es de a saber, ¿no? De qué cosas, ¿no? Pero que todas esas personas sientan esa emoción, muchas veces la tendencia yo creo que está volviendo un poco a decir, ¿cómo emociono yo a estas personas antes de empezar, ¿no? Me parece muy importante lo que dices, Enrique, porque es verdad que como norma general en la sociedad, también con la venida de la generación Z como fuerza de consumo, se está viendo una tendencia a volver a los orígenes, a volver a preferir lo sencillo, lo de toda la vida, lo que nos
define como identidad. ¿Y cómo creéis que está habiendo una tendencia general también a nivel producción en volver a los orígenes, volver a lo sencillo? ¿Cómo lo veis? Tengo que pensarlo. Sí. Bueno, yo creo que todo depende de cada proyecto, de cada situación, de cada momento. Entonces es verdad que al final depende mucho ya del cliente, de muchos factores, ¿no? Lo que sí tenemos que pensar o tenemos que intentar, como hemos dicho y reiteramos, ¿no? en emocionar. Y si la vía de emocionar es volviendo en ese momento a cosas más sencillas o más tecnológicos, dependiendo de lo que requiera, es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo no me encasillaría en volver a los orígenes o en ser más tecnológico. Yo creo que depende de cada momento, de cada situación y de cómo quieras transmitirlo, ¿no? Y puede pasar que un mismo proyecto donde dos agencias compiten, pues el cliente final, entre algo más tecnológico o algo más tradicional, podemos decir, tenga dudas. Porque a lo mejor los dos proyectos emocionan, los dos proyectos transmiten, entonces creo que es complejo analizarlo y dar una sola respuesta a eso, ¿no? Por mi parte. Yo me atrevería a decir que lo podríamos mirar desde diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes ámbitos. Desde el ámbito de la producción propiamente dicho, que son los procesos. Evidentemente no vamos a volver atrás. Es decir, todo lo que nos ha llegado de tecnificación, bienvenido sea, porque facilita los procesos, porque nos ayuda a ser más productivos, porque nos da capacidad para llegar a más en menos tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la producción, yo no volvería para atrás, vamos, jamás. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, sí creo que deberíamos de volver un pelín atrás. Es decir, cuando las cosas se hacían más lentas, simplemente porque los procesos eran más lentos, había una capacidad de acercamiento al de al lado, al compañero donde tú trabajabas, con quien tú trabajabas. Había un poco más de tiempo para poder desarrollar esa labor y como diría en el mundo de la cocina, se necesita más cochura para sacarle más sabor a la comida. Pues nosotros quizás a veces en ese correr en demasía, a veces en ese transitar como locos, porque nos lo permiten las herramientas que tenemos para llegar a un punto más lejano en menos tiempo posible, nos olvidamos de ese factor importante que es lo humano, el equipo de trabajo. Y eso yo creo que es... Ahí sí volvería, no sé si volvería, pero sí daría un paso. Me sentaría un poco y reflexionaría para que eso volviera a tener la importancia que yo creo que es primordial en todos los trabajos, que es el factor humano. Hablamos, yo creo que la conclusión de esta charla ha sido el ser humano y que nuestro trabajo es para él y para sus emociones. Pero volviendo un poco a vosotros mismos, ¿qué locura habéis hecho que cuando la habéis visto esta realidad os han venido esas mariposas en el estómago y habéis dicho, ostras, esto lo hemos hecho nosotros? ¿Tenéis algún ejemplo? Bueno, Tengo la suerte de tener muchísimas locuras, muchísimas mariposas. Y por eso creo que seguimos aquí, ¿no? Porque esas mariposas, esas locuras se siguen cometiendo y sigues sintiendo que merece la pena. Merece la pena todo el esfuerzo, todo ese trabajo duro que has realizado durante ese periodo de tiempo y que al final te da una satisfacción de que lo recordarás el resto de tu vida. Y según pasan los años ya te conviertes como el abuelo Cebolleta que va contando esa historia, pero esa historia porque te han tocado en el corazón un pelín, ¿no? Te han llegado y si te llega a ti, evidentemente, quieres que los demás lo disfruten. ¿vosotros? Yo, por poner una cosa en concreto, es sentir las mariposas por haber hecho un evento de un artista que a mí me encantaba cuando yo lo que hacía era escuchar sus discos. Entonces, de repente, en el momento de que lo escuchaba, tenías un tipo de mariposa y cuando de repente haces la producción de ese concierto, cuando arranca el primer bombo de batería, ¿no? Esa primera ambientación y tal, y la gente se vuelve loca y tal, esas otras mariposas que de repente surgen que son
otras totalmente diferentes, y se van a sumar cuando ese artista empieza a cantar, que tú dices, este ratito me lo voy a pegar yo para mí, ¿no? Porque al final vuelves otra vez a eso que te emocionó cuando yo tenía a lo mejor 14, 16 años, estaba escuchando un tipo de música en concreto, ¿no? Y de repente estás produciendo eso. O sea, eso sí me ha producido de los vellos de punta, eso sí. Jesús. Bueno, igual, yo creo que hay muchos eventos, ¿no?, que te marcan porque lo has trabajado de principio a fin y es verdad que hay proyectos que le tienes más cariño que otros por muchas circunstancias, sean personales o porque te han llegado en un momento determinado, pero son muchos, no me quedaría con ninguno, ¿no? Es verdad que hay algunos que a mí, como hacemos tanto proyectos, no me pasa normalmente, pero hay algunos que lo notas porque a lo mejor cuando es el momento de inaugurar pues se te escapa una lágrima a lo mejor, ¿no? Que nunca me pasa, yo soy muy frío en el trabajo, pero cuando te pasa y te pasa porque al final yo creo que es algo contenido que has tenido ahí, la satisfacción de que ha salido, de que está saliendo bien, de las personas que lo están disfrutando y esa energía, ¿no?, como decía Gustavo antes, que se está viendo, pues te hace ser feliz en ese momento y decir, oye, pues todo merece la pena, ¿no? Entonces, más de uno. No me quedaría con uno porque es verdad que en lo mío personal varios me han marcado en el momento un poco me han tocado más el corazón o me han tocado más la sensibilidad en el momento por la situación que me ha cogido cada uno, ¿no? Qué bonito es cuando se produce esa simbiosis, ¿no?, entre lo que estás viendo enfrente y que tú estás siendo partícipe de esa emoción, ¿no? Es decir, esa simbiosis, ese momento se convierte en mágico. Es decir, años después tú estás recordando algo y se están poniendo los vellos de punta porque estás sintiendo en ese momento esa simbiosis tan especial que se crea, ese momento mágico. Eso es una maravilla. Que es un poco la razón de ser de que estemos aquí todavía a esta altura y que tengamos canas, ¿no? Es curioso porque yo creo que si le hablas así a tu hijo, yo creo que va a querer ser lo que tú eres. Ya me encargo yo de Bueno, para mí ha sido un placer escucharos, yo creo que para muchos lo va a ser y os quiero dar las gracias por haber sacado este ratito para hablar sobre producción. Así que nada, muchísimas gracias y buenas tardes.